Mi nombre es Alan Humberto Trujillo Lira y el día de hoy voy a hablarles acerca de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué son? Y voy a resolver 4 ejemplos. Las ecuaciones diferenciales. ¿Qué son? Una ecuación diferencial es una ecuación la cual relaciona a una función, recordemos que una función puede ser y o x, a una variable independiente de esa función. En caso de que la función, por ejemplo, sea y, la variable puede ser x, y a la derivada de dicha función. Por ejemplo, si la función llega a ser y, entonces la variable va a ser y'. O una función de x y de y va a ser a la función prima de x y y. Las funciones diferenciales se pueden diferenciar en dos tipos. Una que es ordinaria, en donde la derivada se encuentra solamente de una variable independiente, o las ecuaciones diferenciales parciales, en donde las derivadas se encuentran sobre dos o más variables independientes. Procedemos a realizar el primer ejemplo. Aquí podemos ver a y' que es igual a x que está multiplicando a y. Entonces lo que hacemos es pasar a y' como diferencial de y sobre diferencial de x. Y del otro lado de la igualdad se queda igual, x, y. Ahora tenemos que pasar todos los términos de x de un mismo lado y de y de un mismo lado, procurando que diferencial de x y el diferencial de y queden siempre en el numerador. Entonces aquí vemos que tenemos a y de este lado, lo pasamos dividiendo, nos quedaría diferencial de y sobre y es igual, diferencial de x está multiplicando, x diferencial de x. Y procedemos a integrar. Diferencial de y sobre y va a ser igual a la integral de x diferencial de x. Y bien, la integral de 1 sobre y, en este caso, vendría a ser logaritmo natural de y más la constante de integración. Va a ser igual a, y tenemos un medio de x cuadrado más c, que es la integral de x. ¿Ok? Bueno, primero lo que hacemos es pasar la constante de integración de este lado. Como son dos constantes sumandos, no hay mucho problema. Escribimos logaritmo natural de y va a ser igual a un medio x cuadrado más c. Muy bien. De ahí todo lo ponemos con base en el número de Euler. Y así podemos despejar al logaritmo natural de y. Entonces despejamos a y, que va a ser igual a e elevada a la 1 medio de x cuadrado más c. Entonces, por regla de los exponentes, podemos ver que estos dos se están sumando, que esto viene a ser igual a e a la 1 medio de x cuadrado, está multiplicando al mismo número con el otro exponente. Entonces vemos que el número de Euler multiplicado por una constante va a ser igual a otra constante. Entonces esto lo podemos escribir como c, que es la constante, está multiplicando a e a la 1 medio de x cuadrado. Entonces podemos decir que y va a ser igual a c por e elevada a la 1 medio de x cuadrada. Y ese sería el valor de y en la ecuación diferencial.
Vamos a pasar a resolver el segundo ejemplo de ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos que y' va a ser igual a x sobre y. Y aquí tenemos una condición inicial que nos dice que y cuando x va a valer 1 va a ser igual a 3. Entonces tenemos que resolver primero el valor de y y pasamos a escribirlo como diferencial de y sobre diferencial de x y las incógnitas se quedan igual. Pasamos a despejar la y de un solo lado y las x igual. Entonces aquí multiplicamos y de ambos lados y nos queda y diferencial de y va a ser igual a x diferencial de x. Y procedemos a integrar. Integral de y diferencial de y ser igual a integral de x diferencial de x. La integral de y diferencial de y va a ser igual a 1 medio de y cuadrada más c. Va a ser igual a la integral de x, que es 1 medio de x cuadrada más la constante de integración. Procedemos a pasar las dos constantes de un solo lado. Entonces tenemos que es 1 medio de y al cuadrado va a ser igual a 1 medio de x cuadrado más c. Aquí, aunque la constante de integración de este lado pase restando, no va a afectar nada porque no es una constante definida. Y despejamos ahora el 1 medio. Entonces nos queda y cuadrada va a ser igual a, lo multiplicamos todo por 2. 2 por 1 medio nos va a dar igual a 1, no lo ponemos, x cuadrada más 2 por c, como también es una constante, la dejamos nada más marcada como una constante. Okay. Y despejamos el cuadrado, entonces le sacamos raíz cuadrada todo, nos quedaría y porque es raíz cuadrada de un número cuadrado, nos da nada más número y va a ser igual a más menos raíz de x cuadrada más c. Muy bien. Entonces aquí procedemos a realizar la condición inicial para encontrar c, que es la constante de integración. Entonces me dice que y cuando x va a valer 1 va a ser igual a 3. Pasamos a sustituir a y igual a 3. 3 ser igual a más menos. Entonces el valor de x, que va a ser 1 dentro de la raíz cuadrada, 1 al cuadrado más c. Ok. Muy bien. Procedemos a multiplicar los dos términos al cuadrado para despejar la raíz cuadrada. Entonces tenemos que ese cuadrado de 3 va a ser igual a 9 y el cuadrado de este término va a ser igual al término así. Entonces restamos de ambos lados el 1, 9 menos 1 igual para poder despejarse. Entonces tenemos que c va a valer a 8, constante de integración, y lo podemos comprobar. Entonces, sustituyendo c en este lado, tenemos que 3 va a ser igual a raíz cuadrada de 1, porque 1 al cuadrado nos va a dar 1, más la constante de integración, que vendría a ser 8. Entonces tenemos que 1 más 8, 9, raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 va a ser igual a 3, que es el mismo valor que tenemos en y. Entonces, por lo tanto, la constante de integración, el resultado que nos dio, es correcto. Eso sería todo. Vamos a proceder a resolver el ejemplo de una ecuación diferencial, pero ahora con variables que son separables. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a poder separar la ecuación en términos de x y en términos de y. Normalmente uno factorizaría las variables, pero hay ocasiones como esta que no es tan sencillo poder factorizar. Para eso vamos a ocupar un método en donde vamos a proponer un valor de x. En este caso va a ser 0 y un valor de y. En este caso igual va a ser 0. Los valores tienen que ser iguales.
Entonces vamos a sustituir estos valores en la función. Entonces ponemos f de x0 y sub 0 va a ser igual y sustituimos. Podemos darnos cuenta que aquí lo único que va a permanecer va a ser el menos 1. Entonces, para que este método pueda funcionar, al momento de sustituir en la función las dos variables, el resultado tiene que ser diferente a 0. En este caso, x que vale 0, entonces por y va a ser 0, x0 menos y va a ser 0, entonces tenemos menos 1. Y este resultado es diferente a 0. Procedemos ahora a sustituir solamente la variable x. Entonces tenemos x sub 0 y y se queda igual como variable. Entonces procedemos a sustituir x que multiplica a y, en este caso sería 0, x se vuelve 0, menos y ponemos y menos 1. Ok, y de ahí pasamos a hacer lo mismo pero ahora con y. Tenemos la f de x y sub 0 va a ser igual, y está multiplicando a x y esto es 0, tenemos x, y queda 0, menos 1, ok. Ahora lo que tenemos que hacer, como nos indica, es que la función de x sub 0, y sub 0, que multiplica a la función original, va a ser igual a la función de x sub 0, y por la función de x, y sub 0. Entonces ahora tenemos que escribir esto. Vemos que la función de x sub 0, y sub 0 es menos 1. Entonces ponemos menos 1 y la función f x, y va a ser igual. Ahora ponemos las funciones que sacamos de x sub 0, y x, y sub 0 multiplicando. Entonces menos y menos 1 multiplica a x menos 1. Podemos darnos cuenta aquí que ahora tenemos dos términos que están multiplicando, y estos dos términos, uno está en razón de y otro está en razón de x. Esto nos permite factorizar la ecuación en los dos factores y poder así resolverla. Procedemos a resolverla. Bueno, aquí podemos despejar el menos 1, lo multiplicamos todo por menos 1 para que de este lado nos quede positivo. Entonces tenemos que f de x, y va a ser igual, multiplicamos esto por menos 1, nos queda y más 1, esto por menos 1, nos queda menos x más 1. Vamos a escribir la función de f de x, recordemos que es y', como diferencial de y sobre diferencial de x. Y dejamos estos términos, que recordemos que es la separación de las variables. Entonces, y más 1 por menos x más 1. Entonces aquí vemos que podemos separar bien las variables en términos de y en términos de x. Entonces nos quedaría como diferencial de y lo dividimos entre y más 1. Y más 1 va a ser igual, y todo multiplicamos por diferencial de x, entonces aquí se anula y nos quedaría como menos x más 1, todo eso por diferencial de x. Entonces procedemos a realizar la integral. La integral de diferencial de y sobre y más 1 va a ser igual a la integral de menos x más 1 diferencial de x. Aquí vemos, bueno, la integral de un término que está en el denominador va a ser igual a logaritmo natural de el término y más 1 más la constante de integración. Va a ser igual, aquí vemos que podemos separar esto de dos derivadas, entonces sería la derivada de menos x más la derivada del diferencial de x. Entonces recordemos que la derivada de x con el exponente al 1 va a ser igual a 1/2 menos 1/2 de x cuadrado más la integral de 1 va a ser igual a x más la constante de integración.
Entonces separando, vemos que el logaritmo natural de y más 1 va a ser igual a menos 1/2 de x cuadrada más x más c. Entonces todo lo pasamos con base en el número de Euler para despejar el logaritmo natural de y así poder obtener el valor de y. Entonces tenemos que y más 1 va a ser igual, número de Euler, a la menos 1/2 de x cuadrada más x más c. Y entonces procedemos a realizar por ley de los exponentes para poder despejar c y x para que no nos quede tan grande el exponente y pasamos restando el 1. Y va a ser igual, aquí podemos recordar que se podría traducir como e a la menos 1/2 de x cuadrada, y como está sumándose, entonces sería e a la x por e a la c. Recordemos que el número de Euler multiplicado por una constante nos va a dar una constante, entonces la podemos escribir como e a la menos 1/2 de x cuadrada más x, todo eso por c. Entonces la pasamos de este lado, va a ser c e a la menos 1/2 de x cuadrada más x menos 1. Y entonces ese sería el valor de y para esta función. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos que y' va a ser igual a coseno de x más coseno de x seno de y. Como podemos ver, seno de y está multiplicado en coseno de x y el seno de y pues depende de la variable y. Entonces lo que tenemos que hacer va a ser factorizar para que tengamos dos términos, uno que dependa de x y otro que dependa de y. Para poder factorizar, en este caso, vamos a proponer dos valores que al sustituirlos en la ecuación nos dé un resultado que sea diferente a 0. En este caso propuse que x va a valer 0 y y 0. Entonces tenemos que si x vale 0, es el coseno de 0 va a ser igual a 1. Y entonces aquí más el coseno de 0 que es igual a 1 por el seno de y, en este caso 0, que va a ser igual a 0. Entonces esto nos quedaría 0, pero esto nos quedaría 1. Entonces esto podemos ver que es diferente de 0. Ok, entonces ahora lo que hacemos es sustituir la x en la ecuación y la y se queda igual. 0, y, la función de x0, y va a ser igual, sustituimos x0, entonces coseno de 0 más coseno de 0 por el seno de y. Entonces, como vimos, el coseno de 0 sería 1 y aquí el coseno de 0 es 1 que está multiplicando el seno de y, entonces más seno de y. Y ahora pasamos a hacer lo mismo, pero ahora con y. Entonces tenemos f de x, y sub 0 va a ser igual, x se queda igual, entonces coseno de x aquí, y aquí tenemos coseno de x, pero recordemos que en este caso y vale 0 y el seno de y es 0, entonces 0 por coseno de x va a ser 0, entonces no lo ponemos. Entonces ahora tenemos que 1 por la función de x, y va a ser igual a estos dos términos multiplicando. En este caso sería 1 más y, 1 más seno de y, todo eso multiplicado por el coseno de x. Aquí tenemos que el coseno de x está multiplicando a 1 más el seno de y. Entonces, aquí este 1 está multiplicando a la función. Entonces no hay ningún problema porque si lo dividimos todo entre 1 nos quedaría igual. Y esta sería la función ya factorizada. Procedemos a resolverla. Escribimos a la función que sería la derivada como diferencial de y sobre diferencial de x
va a ser igual, y escribimos coseno de x que multiplica a 1 más el seno de y. Ok, vemos que podemos factorizar esto y separarlo o en términos de x y en términos de y. Entonces, todo lo dividimos entre 1 más seno de y lo multiplicamos por diferencial de x. Entonces tenemos el diferencial de y sobre 1 más seno de y va a ser igual, y esto está dividiendo, pasa multiplicando, coseno de x diferencial de x, y procedemos a realizar la integral. Este va a ser la integral del diferencial de y sobre 1 más seno de y va a ser igual a la integral del coseno de x diferencial de x. Integrando un término que está en el denominador va a ser igual al logaritmo natural del término, 1 más el seno de y más la constante de integración, que va a ser igual, la integral de coseno de x va a ser igual al seno de x. Seno de x más la constante de integración. Y entonces, para despejar el logaritmo natural, todos los términos pasan como exponencial en una base del número de Euler. Entonces tenemos 1 más el seno de y va a ser igual, la constante de integración, aunque pase restando, no va a importar porque va a seguir siendo una constante indefinida. Recordemos, e elevado a la seno de x más la constante de integración. Y entonces, restamos 1 a la ecuación para eliminar este 1. Entonces nos quedaría seno de y va a ser igual a e a la seno de x más c, todo es menos 1. Para poder despejar la y, tenemos que multiplicar el seno de x, el seno de y, que es una función trigonométrica, por su función inversa. En este caso sería arco seno. Arco seno de la función seno de y va a ser igual, recordemos que esto también tiene que multiplicarse, arco seno de e elevado al seno de x más c menos 1 más, y entonces aquí el arco seno es como si escribiéramos seno a la menos 1. Seno a la menos 1 pasaría al denominador y eliminaría al seno y podremos despejar la y. Entonces tenemos y va a ser igual arco seno de e elevada a la seno de x más la constante de integración, todo eso menos 1. Y aquí podemos ver el resultado, que es el valor de y de la función de la ecuación diferencial.